El contexto de la evolución salarial en México se ubica en lo que consideramos la crisis más profunda. La pérdida de poder adquisitivo se ha ido acrecentando desde la era neoliberal. En este episodio veremos la evolución histórica que ha traído este problema a trabajadores, investigadores y técnicos de la UNAM. Quédate con nosotros, mi nombre es Ernesto Guzmán y te invito a que veas el episodio completo. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola, bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. Gracias por conectarse con nosotros en este episodio tan interesante en el que vamos a seguir hablando del boletín Coyuntura Económica número 15, que lleva por nombre Innovaciones Tecnológicas y Empleo en el México Actual. Como siempre, les recuerdo que el link de descarga gratuita está en la descripción de este episodio y los invito a que lo descarguen y nos dejen sus comentarios en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, X, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. También aprovecho para darles la bienvenida a nuestros nuevos colaboradores, Rafa, Sandra, Diego, Carla y por supuesto a las mentes maestras detrás de las redes, Alejandra Barranco y Ernesto Guzmán. Muchas gracias por estar con nosotros en Coyuntura Económica. Y bueno, como decíamos, el tema de hoy gira en torno al mundo laboral en México. De esto mucho se ha hablado y es un tema difícil ante el entorno actual sobre todo, y para ello tenemos aquí a un especialista. Nos acompaña el día de hoy el doctor Gerardo González Chávez. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía, maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Es tutor de posgrado de Economía y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son el mercado de trabajo en México, la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleo, informalidad laboral, migración, subcontratación, salarios y ganancias. Doctor, es un honor tenerlo aquí. Gracias por estar en Coyuntura Económica. Le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder difundir de manera más amplia lo que hacemos en el instituto. Y en este caso nosotros estamos tratando el tema de los salarios. Así es, doctor, y justamente en este episodio hablamos de su artículo Reflexiones sobre el salario en México, en donde hizo un puntual análisis histórico de la evolución salarial en nuestro país desde 1929, para luego revisar el caso del salario de los académicos de la UNAM, un tema que sin duda es del interés de todo nuestro auditorio. Si ya lo leyeron, en este episodio vamos a ampliar aún más la información que pudieron ver en el artículo. ¿Y qué le parece si empezamos con las preguntas, doctor? Adelante, muchas gracias. En primer lugar, nos gustaría contextualizar y saber por qué el neoliberalismo en México genera un deterioro salarial. Bueno, hay que partir del modo de producción en que vivimos, y es el modo de producción capitalista. En el capitalismo todo se transforma en mercancía, incluyendo la fuerza de trabajo. Entonces es una confrontación entre el capital y el trabajo. ¿Por qué ubicamos 1929-33? Porque ha sido una de las crisis más profundas, no la única. Incluso se habla que la crisis del 2008-2009 fue tan profunda o más que la de 1929-33. Sin embargo, partimos de ahí porque es cuando, previo a la Segunda Guerra Mundial, se da esta crisis y lleva a que los salarios de los trabajadores tengan una reducción aproximada del 60%. Es decir, de los 100 pesos que ganaban, de pronto les quedaban 40 pesos. Pero no se entiende muy bien si no ubicamos en el contexto de que el salario lo debemos de percibir desde tres perspectivas. La primera es lo que cotidianamente recibimos, que es el salario nominal. Lo otro tiene que ver con el salario real, es decir, lo que puedes adquirir con el salario nominal. Y por último, lo que podríamos decir, la distribución de la riqueza, que es el salario proporcional. En ese sentido es que encontramos que el salario que había caído en los años 40 y 50, ese 60%, gracias al desarrollo que se da en el país, algunos le llaman milagro mexicano, otros le llaman desarrollo estabilizador, etcétera.
se da un fuerte crecimiento de la economía, industrialización y demás, que lleva a un crecimiento muy importante de la fuerza de trabajo incorporada a las actividades económicas, fundamentalmente industriales. Entonces eso va llevando a que una mayor demanda de trabajo vayan subiendo los salarios, esos que habían caído en los 30. Y este proceso se mantiene hasta la crisis económica de 1976 y al final del gobierno de Luis Echeverría. En ese momento, la crisis obliga a nuestro país a firmar la primera carta de intención, que se llamó en ese momento, que incluía un decálogo de lo que debía hacer México para poder recibir los créditos del Fondo y del Banco Mundial para salir de la crisis. Entonces firma ese acuerdo, y en uno de los acuerdos está la necesidad de controlar los salarios. De acuerdo a esas ideas ya neoliberales que se manejaban, se decía que el salario había crecido más que la productividad y que por lo tanto había que establecer un control salarial. Y es cuando se establece el primer tope salarial en 1976, pero se aplica hasta el gobierno de López Portillo en 1977. De tal manera que en el primer año de gobierno de López Portillo el salario perdió alrededor del 20% de su poder adquisitivo. Y ya desde entonces hasta el 2018 se da una caída constante del salario real de los trabajadores, porque si uno ubica el salario nominal, resulta pues que vas ganando cada vez más billetes, más monedas, pero cada vez vas comprando menos. De tal manera que en el periodo que va lo que se llama el neoliberalismo, que yo lo ubico un poco antes, porque decíamos desde 1977 se establecen los topes salariales, aunque digamos ya la perspectiva neoliberal se maneja a partir del gobierno de Miguel de la Madrid en 1982-83. Entonces a partir de ahí es cuando se habla, algunos hablamos de 42 años y algunos de 32 años. Y esa caída del salario llevó a que en el 2018 el salario mínimo, que como lo vamos a ver más adelante, era de 88 pesos con 3 centavos, solo representaba el 25% del poder adquisitivo de aquel salario en 1976, que es el nivel más alto que se alcanzó. Entonces un poco el contexto, y también esto nos va a servir para poder ubicar qué sucede con el valor de la fuerza de trabajo en el sentido de los académicos, ¿no? Justamente, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque todo este contexto histórico de algún modo nos ayuda a entender la evolución, ¿no? Salarial para los interesados en estos temas, entender desde qué punto y cómo se dio y cuál fue el punto de quiebre, ¿no? Que como decía fue a partir de la era neoliberal y todo lo que trajo consigo en el mercado laboral, en la economía en México, que justamente es el objeto de su artículo y como bien nos comentaba ahorita, aterrizar a qué pasa en el caso de los trabajadores de la UNAM, por lo cual ahora me permito preguntarle qué ha ocurrido en el periodo de análisis de su artículo con el salario de los trabajadores académicos de la UNAM. Bueno, en este contexto tenemos que plantear que a partir del 2018 se cambió la política neoliberal, cuando menos en el aspecto de los incrementos salariales. Ahí se había mantenido la política de incrementos salariales siempre por debajo de la inflación. Eso llevó a la pérdida del poder adquisitivo. Pero en la política laboral está precisamente el salario que le llaman como el faro de la economía del resto de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de que los trabajadores asalariados o los que perciben un salario, aunque sea un salario de gerente, o en este caso de investigador titular C, también perdieron cerca del 75% de su valor adquisitivo. Porque el aumento que se le da a los salarios contractuales es el mismo o menor que en el caso de los salarios mínimos generales. Y como estuvieron controlados, pues siempre era o inferior o algunos puntitos por arriba en algunos sectores, algunas empresas que plantearon huelgas y demás, pero en general se mantenían los topes salariales.
En este periodo ya que va del 2018 al 2024, se mantuvo en el caso nuestro la política de control salarial. No en el sentido liberal que habíamos visto anteriormente, sino en el sentido presupuestal. Se habla de que el presupuesto se aumenta en términos de la inflación, aunque los salarios no correspondían a esos aumentos, de tal manera que los académicos seguimos perdiendo décimas puntitos de año con año, de tal manera que se acumuló nuevamente una caída del salario. Entonces, cuando ubicamos el caso de los académicos, lo que hicimos fue un ejercicio muy básico. Decir, bueno, ¿cuánto ganaba un académico en el 2018 y a cuántos salarios mínimos correspondía? Y tanto para aquí se manejan dos en el área académica, los profesores investigadores y los técnicos académicos, ¿no? Entonces, para llegar a un nivel C, pues tienes que haber trabajado cuando menos 30 o 40 años, ¿no? Y igual en el caso de los técnicos académicos, porque te vas evaluándote en cada nivel, te vas evaluando. De tal manera que alcanzar estos niveles, pues es digamos, lo que te da una evaluación muy alta, en el sentido de que no puedes pasar de un nivel a otro si no tienes la maestría, o no puedes pasar de un nivel a otro si no tienes el doctorado, etcétera. Entonces, haciendo este ejercicio sencillo, teniendo el contrato colectivo de los académicos del 2018 y contrastarlo con el contrato colectivo del 2024, pues resulta que hay una caída muy fuerte en términos de salarios mínimos de los académicos. Y aquí es donde es importante este señalamiento que hacíamos, que es que hay que diferenciar entre lo que es el salario nominal y lo que es el salario real. Por ejemplo, el salario nominal en el 2018, el salario mínimo nominal del 2018 era de 88 pesos con 13 centavos. Pero la política que se modificó en el 18 implicó aumentos constantes del salario nominal y por lo tanto impacta en el salario real. Entonces, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el salario nominal pasó de 88.13 a lo que es ahorita 249 pesos, es 248.93. 249 pesos lo que es el salario de en estos momentos. Entonces, eso implicó, por ejemplo, un incremento nominal de 280%. Pero, como hay que descontar la inflación, resulta que el salario real aumentó solo entre comillas, 110%. Es decir, se duplicó el poder adquisitivo del 2018 al 2024. Es decir, pasamos de un monto de 88 a 250, a 249. En términos de la comparación esta que hacemos con los salarios académicos, pues vemos aquí que, por ejemplo, en el caso de los profesores e investigadores ordinarios de carrera, esto hay que también tomarlo con cuidado, porque aquí estamos hablando del salario mensual nominal. Ahí hay que descontar el impuesto sobre la renta, hay que descontar los pago al sindicato, etcétera. Pero bueno, tomando de manera bruta el salario, tenemos que en 2018 un profesor titular C de tiempo completo, profesor e investigador, ganaba 28,692 pesos con 52 centavos. Esto en términos de cuántos salarios mínimos representaba en 2018 el salario de un investigador titular, eran 10.8 salarios mínimos. O sea, multiplica los 88.13 por el número por la cantidad que ganas, y resulta que
mensuales eran 2.643.90 y por lo tanto eso representaban 10 salarios mínimos, 10.8 salarios mínimos. ¿Qué sucedió? Que aumentó el salario nominal. En el caso, estamos hablando de 6 años, del 18 al 24. Aumentaron ese 2 o ese 3 o 4%, implicó aumentos del salario nominal y también del salario real, pero no en la misma proporción que la inflación. De tal manera que ya el salario en el 2024 es de 35.287, es lo que estamos ganando ahorita, ¿sí? Y si lo comparamos con el salario mínimo, que sí subió en términos reales y nominales, pues resulta que el salario de los académicos se rezagó. Entonces, ahora el salario mensual, que era de 2.643, actualmente es de 7.467.90 centavos. En términos de salarios mínimos, ¿cuánto es? Es 4.7 salarios mínimos. Es decir, la desvalorización del trabajo de los académicos pasó de 10.8 salarios mínimos que eran en el 2018 a 4.7 salarios en el 2024. Esto significó una pérdida de salarios mínimos de 6.1 salarios mínimos. Bueno, pero esta situación, diría uno, ¿y cómo se comporta para el caso de los trabajadores académicos, técnicos académicos? Es la misma situación. En el caso del sueldo mensual nominal de un técnico académico ordinario titularse de tiempo completo, su sueldo mensual en el 2018 era de 20.534.84 centavos. Y esto dividido entre los 88 significaban 7.76 salarios mínimos. O sea, un técnico académico en 2018, el nivel más alto, ganaba casi 8 salarios mínimos, a diferencia de los académicos que son 10.8, ¿no? Entonces era importante también el cambio de adscripción de técnico académico a investigador. Y bueno, se dieron esos procesos. ¿Cómo aumentó el salario de los técnicos? Se aumentó a 25.254.40, es decir, aumentó cerca de 5.300 pesos. Pero si ya lo comparas con lo que aumentó el salario mínimo general, pues resulta que un técnico académico de estas condiciones está ahora ganando 3.38 salarios mínimos. O sea, la pérdida en salarios mínimos para los técnicos académicos es de 4.38 salarios mínimos. Entonces aquí hay ese problema de una pérdida aún mayor. Y muchos nos dirían, pero es que los académicos tienen una serie de prestaciones. Y es cierto, a partir de que el salario de los trabajadores académicos se fue disminuyendo, pues resulta que se buscaban alternativas para compensar esas, ¿no? Pero es una alternativa que la perspectiva neoliberal era la competencia, ¿no? El individualismo, la lucha por estar en los niveles, porque aquí en la universidad se maneja la productividad como un elemento clave de la calificación laboral y de el ir escalando los puestos. Al escalar un nivel, pues adquieres un salario mayor. Entonces se inventó lo que se llama el PRIDE, que es un sistema de nivelación salarial en cuatro niveles. El primero, el A, el B, el C, y el que obtienes mayor retribución es el D, en el que obtienes el 105% de tu salario nominal, ese salario que veíamos ahí. Entonces ahí hay, digamos, una de las formas que nos obligó a los académicos a competir. Y ya en el caso del instituto, pues a hacer investigaciones individuales, porque las colectivas no te dan para poder ser nivel D en el PRID.
Y a nivel externo, pues está el otro proyecto ahorita decías, pertenece al Sistema Nacional de Investigador nivel 1, ¿no? Pero son nivel 1, 2 y 3. Y en el caso del 3, pues obtienes un salario compensatorio mucho mayor que en el nivel 1. Entonces ahí, pero la situación, por ejemplo, o las evaluaciones que se dan para poder adquirir estos niveles, pues es casi, decíamos, que seas premio Nobel de Economía para alcanzar el nivel 3. Aunque se dice que Einstein no hubiera alcanzado ese nivel porque no había escrito suficientes artículos de carácter internacional. Entonces, ahí está nuevamente una competencia ya a nivel, digamos, de las universidades, de los sectores, y una situación también muy desgastante de enfrentamiento entre los propios colegas, pues para poder justificar sus niveles o llegar a los niveles más altos como forma de compensar los salarios. Entonces, cuando se hablaba del programa del PRIDE, se decía, pues quien está fuera del PRIDE está fuera del presupuesto, así como se decía a nivel gubernamental. Entonces, eso es más o menos la situación, y ustedes pueden hacer el ejercicio parecido, porque aquí estamos hablando de los salarios de la universidad, pero vean, cualquier salario contractual fue exactamente lo mismo. Perdieron, y muchas veces la pérdida de los salarios contractuales fueron mayores a las pérdidas del salario mínimo general. Y lo que se buscó, y sobre todo en el periodo del 1970, 1980, mediados de los 80, antes de establecer esta situación neoliberal plena, pues era la lucha por prestaciones sociales. Entonces, la lucha por las guarderías, por las despensas, es decir, elementos compensatorios en la medida en que los salarios estaban totalmente controlados. Entonces, ahora una de las perspectivas, y esto tiene que ver ya con el segundo piso de la cuarta transformación, es llevar más allá el aspecto del salario mínimo general. Ya quedó en la Constitución que los salarios mínimos generales no pueden aumentar menos que la inflación, siempre debe estar por arriba de la inflación. Eso lo que garantiza es lo que se luchó en los 70s por una escala móvil de salarios. O sea, ahí se mantiene esa posibilidad de que al aumento de la inflación vengan aumentos superiores de los salarios y que se mantenga esta política de recuperación del salario real, que creo que la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado con mucha claridad, en el sentido de que la canasta mínima alimentaria debe de aumentar cuando menos 2.5 el salario mínimo, que alcance para 2.5. No es que el trabajador vaya a gastar los 15,000 o 17,000 o 20,000 pesos en alimentos, pero sí cubres la parte alimentaria, y como lo hace el Coneval, puedes cubrir otra serie de requerimientos que, como sabemos, son esenciales en la Constitución. Por eso se ha hablado de que haya un salario inconstitucional o no constitucional, porque el artículo 123 señala con claridad que el salario mínimo general debe ser suficiente para cubrir las necesidades físicas, biológicas y culturales de un jefe o jefa de familia y la reproducción de sus hijos. Entonces, el objetivo de esa recuperación nos lleva a esa necesidad. Pero ahora se debe de incorporar también. Ahorita se está discutiendo, por ejemplo, el presupuesto de la UNAM, y no se ha presentado todavía una propuesta de aumento salarial. Pero si uno tuviera que reflexionar en torno a qué pasó con la Constitución, lo mínimo que se debe de exigir es que el salario mínimo de los académicos, en este caso, no sea inferior al aumento de los precios del último año, que tiene que ser por arriba. Y yo diría, tenemos que ir más allá, y rescatando un poco lo que dijo la presidenta Sheinbaum en una de estas conferencias el día de ayer, y hoy creo que lo reiteró, en el sentido de que se necesita hacer una profunda reforma y de austeridad en la universidad, porque
el salario, sobre todo, decíamos en el caso de los posibles recuperación de los salarios a través, por ejemplo, no mencioné en el caso nuestro, los que somos titulares de tiempo completo, tenemos una prestación que es la antigüedad. Y ese pago de antigüedad compensa también parte de la pérdida del poder adquisitivo. Sí, pero estamos hablando de un 20, cuando mucho, un 20% de los académicos que tenemos esas prestaciones. Pero si piensa uno, y eso se vio con mucha claridad en la pandemia, a los profesores horas clase, por ejemplo, ya el salario mínimo de 7,500 se acerca mucho a los 8,200 que ganan los profesores de hora clase. Entonces ahí, para poder complementar su canasta, pues se necesitan llenar de clases y demás. Entonces es un poco lo que trato de expresar en el artículo. En el artículo. Sí, que finalmente es una situación compleja, difícil, como sabemos, bueno, a nivel nacional es generalizado, pero pues ahora aterrizando al tema de la UNAM, que de pronto pues ante los ojos de los demás quizá no lo ven así o de pronto nos ven como privilegiados, ¿no? En el aspecto de pues son trabajadores, profesores, investigadores, pero realmente la situación como usted lo analiza puntualmente en su artículo es compleja, ¿no? La caída del poder adquisitivo, el hecho de que de pronto el salario nominal aumente, pero el real, o sea, lo que realmente nos alcance para comprar, realmente esté a la baja, es preocupante, ¿no? Ya bien lo decía, uno está detrás de o los estímulos o de las promociones o de para compensar de algún modo esa caída, ¿no? Que ha sido pues también un impacto fuerte para los trabajadores, como decíamos en general, pero de la UNAM también. Y bueno, ante el panorama actual, creo que cada vez es más preocupante y necesario hablar de este tipo de temas respecto a, pues, el salario, ¿no? La evolución que ha seguido y este tema tan interesante que hemos aterrizado ahora a el caso de la UNAM, ¿no? Y siguiendo con esto, doctor, pues ya nos habla un poco de lo que ocurre con profesores, investigadores, técnicos. Y justamente quisiera puntualizar cómo se ha dado el impacto en la caída del salario real y la pérdida del poder adquisitivo, que ya nos comentaba un poco en la pregunta anterior, pero de manera puntual podría centrarnos un poco en cómo ha impactado en los trabajadores de la UNAM esta caída. Bueno, decíamos que el salario mínimo general tuvo una caída aproximada del 75% en los últimos 38 años, hasta el 2018. Bueno, esa caída, como decíamos, también se reflejó en el caso de los académicos, aunque, como vemos, allá están los elementos compensatorios. Un elemento muy importante que se me olvidó mencionar es, por ejemplo, el caso de la despensa. Allá cuando yo era joven y recibíamos la despensa, recuerdo que con mi esposa llegábamos y llevábamos varias bolsas y teníamos que contratar un taxi para poder llevar la despensa. Bueno, no hay mejor forma de ver el salario real. Sí, ya últimamente, y el salario en aquel momento, digamos, eran 200 pesos la despensa y podíamos llevar todo eso, porque además nos daban productos específicos, frijol, aceite, etc. Y ahora son 1,200, me parece, y le caben en dos bolsitas, ¿no? Y no necesitas, ese es el salario real. Cómo se va perdiendo ese poder adquisitivo. Y el nominal pasó de 200 a 1,200. O sea, ese es el salario nominal. Y lo que decíamos, la distribución proporcional de la riqueza, en 1976, correspondía a 40,3% del PIB a sueldos y salarios. Y en el 2018 era 25%. Entonces, cuando se habla de cómo ha disminuido la pobreza y que se plantea que se sacó a cerca de 5 millones de pobreza extrema, hay que incorporar el salario mínimo general, porque pasamos de 88 a 250, de 2,800 a 7,500 pesos en la actualidad. Entonces, un joven, por ejemplo, de estos que entraron al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, reciben una beca de un salario mínimo. Entonces, en 2019, pues recibían algo así como 2,800 pesos,
que es más o menos las becas, que aquí es otro elemento fundamental de la universidad. Ustedes vean las becas de los proyectos PAPIT, que tanto nos incorporamos, y van a ver que la beca quedó rezagada completamente. Y ya se pagan, no sé, 3,000 pesos, 3,500, la verdad es que no tengo actualizado el dato, pero el salario mínimo son 7,500. Entonces, un joven construyendo el futuro muchas veces gana más. Incluso hace no mucho tiempo, hace unas 2, 3 semanas, un trabajador de Colgate decía que le estaban pagando por debajo del mínimo. O sea, estaba ganando algo así como 6,000 o 6,200 pesos. Que claro, si lo comparas con el 2018, pues es 3 salarios mínimos, que era el promedio que se tenía en aquel entonces. Entonces, ese es lo comparativo, y por eso el tema, si bien ejemplificamos con el caso de la UNAM, pues yo les decía, pues tendríamos que tener datos como para otros sindicatos y demás. El caso de Telmex es uno de los más, digamos, importantes, pero vean ustedes los salarios de Walmart, una empresa que multiplicó su riqueza en los últimos 6 años, el propio Slim, que duplica su fortuna en estos 6 años, y sin embargo hay esa modificación de los salarios. Entonces quiere decir que hay una salida de la pobreza también de un número importante. Yo le calculo ahí como otros 4 millones, es decir, unos 9.5 millones que han salido de la pobreza y pobreza extrema gracias al incremento de los salarios mínimos generales. Ahorita lo que queda por nuevamente revisar y ver que realmente se cumpla es que los contratantes realmente paguen el salario mínimo como tal. O si dicen es que nosotros te pagamos 2 salarios mínimos, ¿no? O que se pague el salario promedio, que se elevó algo así de 10,000 pesos que era en el 2018 a 17,500, que es el salario promedio actual. Es decir, hay un incremento importantísimo. Y eso lo podríamos ver con mayor claridad en el caso de la frontera y de las empresas maquiladoras, en donde ahí prácticamente se duplicó. Es decir, si acá fue 110% el aumento del salario real, en la frontera yo estoy calculando que es como 220%. Es decir, ¿no? Y en términos nominales, pues digamos que es como 400%, porque cuando se dio el primer incremento, en la frontera se duplicó. Entonces hay esos elementos que en términos más generales te permiten ver cómo la política neoliberal llevó a que México se presentara en términos internacionales como el país que salarios más bajos ofrecía, ¿no? No ofrecía otras cosas. Y entonces, estos últimos años, por ahí encontré una gráfica que señala cómo antes el salario de México era menor al de Guatemala. Y ya con estos incrementos, esta nueva política, se ha logrado remontar un tanto ya estamos ahí, me parece que el 4º o 5º lugar en términos de América Latina. Pero México era de los más bajos, no solo de América Latina, del mundo. Entonces, y eso es lo que se presumía, ¿no? Que para fomentar la inversión, etcétera. Y sí, finalmente, bueno, decíamos el panorama de algún modo ha mejorado en ese sentido. Nos enfrentamos ahora ante el cambio de gobierno y ante esto también me gustaría preguntarle, siguiendo en este tema, ¿cuál es el panorama que se vislumbra para el salario en México en este sexenio que inicia? ¿Cree que realmente las condiciones mejorarán? Yo creo que hay buenas condiciones porque se mantiene una política que señala que primero los pobres. O sea, y dentro de primero los pobres está toda aquella población que recibe el salario mínimo en el 2018, que se hablaba de cerca de 9 millones de trabajadores, ¿no? Que si los multiplicas por familia, pues es una proporción cercana al 30% de los mexicanos. Entonces, si logran mejorar estas condiciones, ahí hay esas posibilidades. Y lo otro es que los programas sociales les están dando carácter constitucional, que, por ejemplo, la misma política neoliberal llevó a que la mayor parte de los trabajadores fueran informales.
es decir, que no tuvieran prestaciones y que se fueran a jubilar con salario mínimo de 88 pesos, que en mi caso, mis hermanos, etcétera, se jubilaron con esa cantidad, ¿no? Entonces veías que tenían que seguir trabajando, ¿no? Y algunos sabían que trabajar en las tiendas estas de autoservicio, etcétera, para poder complementar o poder salir, ¿no? Ahora, bueno, hasta ve uno el ejemplo de un exdiputado, ¿no? Que ya se fue a registrar a pesar de que criticaba los programas estos, un tal Cuadri, ¿no? Que lo encontraron ayer registrándose para recibir algo que se vuelve general. No importa si estás trabajando, si no estás trabajando, etcétera, recibes esa prestación, pero es una prestación social que se va a plasmar en la Constitución. Aquellos artículos y demás que habían sido de gran avance constitucional en la Constitución de 1917, que paulatinamente se fueron opacando, ¿no? Y que en el periodo en particular de Salinas de Gortari se hicieron a un lado. Y entonces ahora se están tratando de recuperar con muchas resistencias, pero que esa perspectiva se plantea hacia allá. Entonces ya hay los programas estos incorporados a la Constitución y va a ser difícil que se les, no imposible, pero sí difícil que se les revierta. Pues ojalá, bueno, el panorama, como sabemos, es un reto, ¿no? Cada vez lo que nos enfrentamos no solo a nivel nacional, sino de pronto al externo, el tratado con Estados Unidos, todo lo que se genere al externo también nos impacta, ¿no? Entonces, finalmente es un panorama que esperamos mejore, como pues con todos los buenos, lo que se vislumbra ante este nuevo gobierno y todo lo que usted nos ha abonado en esta discusión es lo que se espera, ¿no? A pesar de los retos a los que nos enfrentaremos, un poco la evolución del salario nos ha dicho a lo largo de estos años en que usted revisó este agregado económico que pues se ha desacelerado y que de pronto el salario real ha disminuido, pero estamos en espera de que esta situación mejore porque finalmente impacta más a los trabajadores. Ya vimos que en todos los niveles, tanto a nivel nacional y particularmente en el caso de la UNAM que usted analizó, pero es un factor que también va ligado, como también comentaba, a la pobreza, ¿no? Pues si los salarios son precarios o si no son lo que se requiere para subsistir o para finalmente tener lo mínimo necesario, pues es un problema, ¿no? Generalizado. En ese sentido, pues esperamos que, como bien lo comenta, esta situación mejore con el tiempo. Y bueno, doctor Gerardo, no nos queda más que agradecerle. Seguramente quedan muchas cosas por decir sobre este tema. Sin embargo, hemos llegado al fin de este episodio, pero pues invitamos a que si tienen más dudas al respecto, nos los dejen en las redes sociales y con gusto las pasaremos al doctor Gerardo para que nos apoye con la amable respuesta. Y pues no me queda más que agradecerle por acompañarnos en este foro del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde grabamos este podcast. Sea siempre bienvenido al programa y espero que pronto nos acompañe nuevamente. Gracias, doctor. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Recuerden que está disponible la descarga del Boletín Coyuntura Económica número 15, Innovaciones Tecnológicas y Empleo en el México Actual. Ahí podrán encontrar el artículo publicado por el doctor Gerardo González. No olviden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica IEC, en Instagram, X, Facebook, TikTok. Gracias también a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción les dejamos los enlaces correspondientes. Si leyeron el artículo y tienen más dudas, les recuerdo que pueden dejarlas aquí. Todo nuestro equipo está muy atento a sus comentarios siempre. Yo soy Eufemia Basilio y gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de coyuntura económica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y coordinación académica, Eufemia Basilio Morales. Content Manager, Alejandra Barranco. Community Manager, Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Diego Canales, Sandra López. diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.